Hola chicos, en nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos aplicaciones de las razones trigonométricas en la cotidianidad. Para ello empezaremos con un ejercicio. Nuestro ejercicio nos plantea que un globo aerostático es observado desde dos puntos A y B separados 100 metros. Desde el punto A se tiene un ángulo de elevación de 60 grados y desde el punto B un ángulo de elevación de 30 mirando el globo. Y nos piden encontrar a qué altura se encuentra el globo sobre el suelo. Bueno, para darle solución o para resolver nuestra situación problema, primero entender que es un consejo. Tratemos de buscar o plantear un esquema que nos permita solucionarlo, verlo desde una perspectiva geométrica y al poder visualizar lo que ahí nos están planteando en letras y simplemente en números, al poder visualizarlo a partir de una figura o una gráfica, pues va a ser mucho más fácil de resolver. Entonces, para solucionarlo vamos a plantear. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que nos hablan de un globo aerostático, que es observado, por lo tanto, ese globo se encuentra a cierta altura respecto a la superficie. Y esa altura la vamos a llamar h. Pero nos dicen que es observado desde dos puntos, el punto A y el punto B, que se encuentran separados a 100 metros. Además, nos dicen que desde el punto A se tiene un ángulo de elevación de 60 grados y desde el punto B un ángulo de elevación de 30 grados. Recordemos que el ángulo de elevación es el que se forma a partir de la horizontal, que en este caso sería el suelo, y la visual respecto a nuestro objeto. Por lo tanto, el ángulo de 60 se forma, reitero, la horizontal, que sería el suelo, y la visual que tienen o que se tiene a partir de ese punto determinado con nuestro objeto. Por eso aquí se forma el ángulo de elevación de 60 grados y acá el de 30 grados. Pero bueno, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la altura. Entonces, recordar un concepto clave respecto a lo que es la altura y tener presente que la altura es un segmento perpendicular. Eso implica que el ángulo que se forma entre la altura y la superficie es un ángulo recto. Partiendo de ello, se nos forman dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo determinado por H y A y el triángulo rectángulo determinado por H y la perspectiva es de B. Entonces tenemos este triángulo de aquí, que es el triángulo pequeño, y este triángulo que sería el triángulo grande. Pero vamos a observarlo mucho mejor. Esa es la figura tal y como la planteamos, teniendo en cuenta los datos que nos da. Pero bueno, a partir de ello, pues vamos a darle valores a lo desconocido, teniendo en cuenta de que se nos forman dos triángulos. Recordemos que aquí se forma un triángulo, y como aquí se forma un triángulo, entonces yo le voy a dar medida a este lado, que no sé cuánto mide, y lo voy a llamar X. Este lado de aquí lo vamos a llamar X. Y podemos entonces separar los dos triángulos. Separemos nuestro triángulo más pequeño, recordando que esta medida es de X y que es un triángulo rectángulo, y nuestro triángulo más grande, teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo y que, ojo, que este triángulo que es el formado por todo este segmento, todo, como vamos desde la altura, desde el piso donde está el sur, desde el punto donde está, se determina la altura respecto al suelo, hasta el punto B, hay que tener presente que entonces toda esa medida sería igual a lo que mide X más la distancia entre el punto A y B, es decir, X más 100. Reitero, B es la distancia que hay desde, bueno, esa distancia es la que hay desde B hasta el punto respecto a la superficie desde donde se comienza a determinar nuestra altura. Desde este punto hasta B, eso sería X más 100, porque no sabemos cuánto mide la distancia que hay desde ese punto de referencia hasta A. Entonces se nos han formado dos triángulos rectángulos en donde tenemos dos cantidades desconocidas, dos variables, h y x. Entonces, para tener en cuenta o para poder resolver ello, como tenemos dos
variables, tenemos que buscar la manera de relacionar una en función de la otra, es decir, o colocamos a h en función de x o a x en función de h. Entonces empecemos. Para darle solución vamos a tener en cuenta que estamos trabajando con un triángulo rectángulo y obvio las razones trigonométricas. Entonces, a partir del ángulo que conocemos que es el de 60 y teniendo en cuenta de que h y x son los catetos, porque recuerden que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, pero a partir del ángulo de 60, h sería el cateto opuesto y x sería el cateto adyacente. Por lo tanto, utilizaremos la expresión tangente de 60 igual a h sobre x. ¿Por qué tangente? Porque tangente es la razón trigonométrica que involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente. Entonces, tangente es igual a cateto opuesto, que como habíamos dicho es h, sobre cateto adyacente, que es x. Lo mismo hacemos con el otro triángulo, pero antes recordando lo que habíamos planteado inicialmente, que tenemos que dejar una de las variables en función de otra. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar a h. Esta x que divide pasa al otro lado a multiplicar. Lo mismo hacemos del otro lado. Tenemos nuestro ángulo de 30, que es el que conocemos. A partir de ese ángulo también h y x más 100 son catetos porque forman nuestro ángulo recto. Y también vamos a utilizar tangente. Entonces nos quedaría tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es x más 100. Y como acá despejamos a h, lo ideal es que de este lado también despejemos a h. Y este x más 100 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Qué ocurre? Que nos han quedado dos ecuaciones con dos incógnitas. Recordemos que el tener dos ecuaciones y dos incógnitas significa que lo podemos resolver por cualquiera de los métodos que conocemos: eliminación, sustitución, cualquiera de los métodos, un sistema de ecuación 2×2. Nosotros vamos a utilizar el método de igualación. ¿Por qué el método de igualación? Porque si nos damos cuenta, en ambas ecuaciones hemos despejado la misma variable, que fue h. En ambas despejamos h. Entonces, el método de igualación nos dice que si h es igual a x por tangente de 60 y h es igual a x más 100 por tangente de 30, significa que estos dos términos van a ser iguales. Por lo tanto, x por tangente de 60 será igual a x más 100 por tangente de 30. Y esta va a ser la ecuación que tenemos que resolver. Entonces recordemos que para resolver este tipo de ecuaciones lo primero que debemos hacer es eliminar paréntesis, aplicando propiedad distributiva, multiplicando x por tangente de 30 y 100 por tangente de 30, y nos quedaría lo siguiente. Luego, agrupar los términos donde se encuentre la variable. Entonces este x tangente de 30 lo vamos a enviar al otro lado. Como es positivo, pasa al otro lado negativo. Y aplicamos factor común. Miren que de este lado izquierdo ambos términos tienen x. Entonces sacamos factor común a x. Y todo este término que está dentro de paréntesis, que es el MCD o factor común, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces todo lo que está dentro del paréntesis que está multiplicando a nuestra variable x pasa al otro lado a dividir a 100 por tangente de 30. Y tenemos simplemente que resolver nuestra operación. Ya esta es una operación que podemos resolver porque ya aquí no hay variables. La única variable es x, pero ya podemos hallar el valor de x resolviendo la operación que tenemos del lado derecho. Entonces, efectuando o resolviendo esa operación, nos quedaría que x es igual a 50 metros aproximadamente. Aquí recomiendo que primero resolvamos la operación indicada en el numerador, luego la del denominador y luego sí resolvamos la división. Digo aproximadamente porque el resultado es igual a 50,00 y otra cantidad
de cifras, entonces lo que hicimos fue aproximar a 50 metros. Pero lo que acabamos de hallar es el valor de x, que a nosotros nos pedían h. Entonces recordemos una de las primeras ecuaciones que hallamos respecto al primer triángulo, que es el más pequeño, nos planteaba que tangente de 60 era igual a h sobre x. Pero como ya sabemos que x es igual a 60, reemplazamos el valor de x, perdón, x es igual a 50, reemplazamos el valor de x por 50 y este 50 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces obtendríamos que 50 metros por tangente a 60 representaría el valor de nuestra altura, que sería aproximadamente de 86,6 metros. Y de esa forma hemos calculado el valor de la altura en la situación planteada. Entonces, recuerden, primer paso, realizar el esquema. Segundo paso, buscar las ecuaciones. Y tercer paso, resolver la ecuación. No siendo más, los invito a dejar sus comentarios debajo del vídeo. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, dejar su comentario. Y nos vemos en la próxima.